Hola, muy buenos días. Mi grupo el día de hoy les quiere hablar de un estudio que hicimos a los dictámenes periciales que hubieron en el caso de Luis Andrés Colmenares. Mi grupo está conformado por Carlos Emilio Collante, María Camila Urdaneta y mi persona, María Fernanda Collante. Bueno, en la necropsia inicial y en la posterior exhumación, los peritos encontraron diferentes golpes en la zona del rostro de Luis Andrés Colmenares. Uno de los médicos más importantes de este caso fue el médico forense Máximo Duque. Él concluyó que no solamente se trataba de una sola caída como lo había planteado la defensa, sino que Luis Andrés Colmenares había recibido varios golpes sucesivos de alta energía en el rostro. ¿Esto qué quiere decir? Este concepto significa que Luis Andrés Colmenares recibió varios golpes muy fuertes en diferentes momentos y zonas del rostro, y estos golpes no tenían ninguna conexión entre sí y tampoco se podía determinar que con un solo impacto se hubieran logrado todos estos golpes en el rostro. En palabras simples, eran lesiones de fuerza intensa repetidas, más compatibles con una agresión que con un accidente. En la necropsia de Luis Andrés Colmenares, el doctor Máximo Duque explicó algo que fue muy clave, y es que lo que él encontró en la primera necropsia cuando el cadáver estaba fresco coincidía en el momento, en los exámenes y los estudios que se hicieron en el momento de la exhumación. Por ejemplo, en el cadáver fresco se observó una herida abierta en la parte superior derecha de la ceja, con sangrado y fractura en la frente. Y cuando Duque examinó el cadáver exhumado, halló en ese mismo lugar una fractura semicircular en el hueso frontal, es decir, lo que se veía externamente en la primera necropsia tenía su correspondencia interna en el cráneo, lo que demuestra que la fractura era real y que no había sido inventada. Algo parecido pasó en el lado izquierdo del rostro. En el cadáver fresco se había registrado una contusión, un moretón muy fuerte en el lado izquierdo del rostro, en la parte de la ceja, y en el cadáver exhumado, Duque encontró líneas de fractura en los huesos de ese mismo lado. Las lesiones externas coincidían con la fractura interna. En pocas palabras, el doctor Duque lo que demostró con esto es que estos golpes, estas lesiones no habían ocurrido posteriormente a cuando Luis Andrés Colmenares murió, sino que por el contrario eran lesiones vitales, es decir, sufridas en vida. Eso reforzaba la idea de que no fue una simple caída, sino que hubieron varios impactos de alta energía. Por otro lado, Duque también habló de la presencia de una huella patrón. ¿Qué quiere decir esto? Es la marca que deja en el cuerpo el objeto con el cual se golpea a una persona, reflejando su forma. Según este perito, una fractura en la frente tenía bordes ovalados irregulares, lo que sugería que había sido causada por un objeto específico, más no por un golpe accidental contra el suelo. Este hallazgo era clave porque indicaba la posible utilización de un instrumento en la agresión contra el cuerpo de Luis Andrés Colmenares. Otro elemento relevante en este caso fue la herida inframentoriana, es decir, debajo del mentón, en lo que la doctora Leslie del Pilar Rodríguez explicó que esta zona, al ser una zona específicamente protegida por la parte de la mandíbula y el mentón, es una zona que es supremamente dura. Y al examinar y llevar a cabo la autopsia de Andrés Colmenares, se evidenció que el golpe que él había presentado en esta zona específicamente había sido causado por un objeto romo, es decir, un bate, un puño, una piedra lisa, pero no era un golpe que hubiera podido ser ocasionado por una caída como lo quisieron alegar. Los peritos de la fiscalía, en cambio, en este caso específicamente Miguel Botella y Jessica Brugal, alegaban que si bien había múltiples fracturas, todos estos habían sido producto de un solo impacto, es decir, de la caída que tuvo Andrés Colmenares. Según ellos, la caída fue tan fuerte y el golpe fue tan fuerte que todas esas llevaron a las múltiples fracturas.
Paralelamente, estudios técnicos como el del ingeniero Carlos Alberto Herrera apoyaron la hipótesis del accidente al concluir que por las lluvias de esa madrugada efectivamente el cuerpo de Andrés Colmenares sí pudo haber sido arrastrado todo el trayecto desde la parte en donde ellos alegaban que él había caído hasta la parte donde el cuerpo fue encontrado. En suma, los dictámenes periciales estuvieron pues profundamente divididos debido a que los de medicina legal y los de la fiscalía describían una multiplicidad de golpes. Que no eran solamente la multiplicidad de los golpes, sino que eran golpes de alto impacto y de alta energía. Habían ciertas huellas y habían lesiones causadas por objetos romos, es decir, no concordaba el hecho de que hubieran sido causados por una caída con la cantidad de golpes y fracturas que tenía. Además que el problema en sí no fue la falta como de peritajes que se llevó a cabo en esta autopsia y necropsia, sino que fueron como esa vulnerabilidad al cual se vio enfrentado y efectivamente llevó a que todos los protocolos que se tenían que llevar a cabo desde el momento de la necropsia, la autopsia y el peritaje en general no se fueron cumpliendo, lo que vulneró y dejaron a muchas posibilidades y a libres interpretaciones este examen y esta necropsia. ¿Qué pasó con la necropsia y la guía en el caso Colmenares? Pues bien, la juez manifestó que el doctor Máximo Duque, una vez realizó la exhumación y la necropsia de este mismo, pues este no siguió los protocolos y en realidad se basó fue en una norma del Ministerio de Salud del año 2010. Específicamente hablamos de la norma 5194 del año 2010, pero en realidad el problema está en que esta norma no regula necropsias judiciales, sino que la norma se refiere al tema del manejo de los cementerios, de cómo son sus horarios, sus mantenimientos, etc. Pero la Fiscalía, por medio de recurso de apelación, manifiesta que hubo un error de interpretación y que la necropsia del señor Duque sí cumplió con los requisitos que debía hacerse y además el mismo perito de la defensa, Miguel Botella, reconoció que los hallazgos hubieran sido los mismos, aunque la autopsia se hubiera hecho en otro lugar, morgue o cementerio. También manifestó y dejó claro que no existe un protocolo específico para realizar exhumaciones. Por eso deja en claridad que decir que Duque alteró la evidencia es injustificado. A continuación vamos a hacer una comparación de los dictámenes con la guía de necropsia médico-legal. Esa guía de necropsia médico-legal exige que el procedimiento tiene que ser documentado de manera rigurosa, con registros escritos e inclusive fotográficos. En la apelación se cuestionó que el doctor Duque no había cumplido con esos requisitos, ya que esta guía exige que el registro de la necropsia debe ser minucioso, escrito, ilustrado y, de ser posible, complementado con fotografías. Y lo que dice en esta apelación es que los informes del doctor Duque carecían de soporte fotográfico suficiente. Por otro lado, la guía también indica que la inspección externa debe proceder a la disección interna, consignando de manera detallada todas las lesiones externas visibles. Eso se encuentra en la página 18 de la guía. Sin embargo, en la exhumación, Duque centró su dictamen en las fracturas óseas sin una correlación clara con la inspección externa inicial, lo que debilitó la solidez de sus conclusiones. Otro punto clave es la necesidad de correlación anátomo-clínica, ya que toda necropsia debe contemplar la correlación de lesiones externas e internas. Duque él sí señaló coincidencias entre el cadáver fresco y el cadáver exhumado, como la herida sobre la ceja derecha con una fractura semicircular en el hueso frontal. No obstante, se le reprochó no haber aplicado un método estandarizado para demostrar esta correlación. Finalmente, la guía dispone que la toma de muestras y la conservación de tejidos deben quedar documentadas. Eso se encuentra en la página 25. La apelación sostuvo que Duque no dejó constancia verificable de las muestras recogidas, lo que afectaba a la cadena de custodia. En conclusión, aunque Duque
sí aportó unos hallazgos muy importantes que apoyaban la hipótesis de la Fiscalía que realmente había ocurrido era un homicidio. Su dictamen fue cuestionado porque no cumplió con varios pasos básicos de la guía: documentación fotográfica insuficiente, falta de correlación metodológica y ausencia de trazabilidad en las muestras. Para concluir, en la opinión general de nuestro grupo es que si bien el dictamen llevado a cabo por el doctor Máximo Duque tenía gran valor probatorio, ya que este señalaba que las lesiones y heridas que tenía Luis Andrés Colmenares no eran compatibles con una sola caída, como quiso alegar las defensas, realmente fueron llevadas a cabo por varios objetos, como mencionábamos anteriores, objetos romos, es decir, un puño, un bate, no eran unas lesiones que se podían ocasionar al impactar contra el caño ubicado en la avenida Solís en Bogotá. Sin embargo, el problema no estuvo tanto realmente en cómo se concluyó este examen pericial, sino en la manera en la que no se cumplió los lineamientos establecidos de la guía de necropsias. Por eso el informe pues quedó tan vulnerable y tan debatible al momento de presentarse como una prueba, y más una carga probatoria como lo tenía. Finalmente, lo que muestra este proceso es que si bien en medicina legal, no solamente llevaba o se concluye al encontrar la verdad por medio de una autopsia y una necropsia, sino que es indispensable que todo eso vaya llevado y guiado por una serie de protocolos y de pasos. ¿Por qué? Porque lo que permite es que esto sea válido y no se pueda perder el valor probatorio dentro del juicio.